Hola, estamos en el curso de H2310 que llama Camino a la Extinción, formulado como una pregunta, no una afirmación. Eh, Aun cuando hay varias cosas que sugieren que sí, efectivamente vamos súper bien encaminados hacia nuestra propia extinción autoinducida. Sin embargo, el futuro todavía no está escrito, así que es posible cambiar esa trayectoria y de una respuesta que pareciera ser sí a una respuesta que es no o tal vez, ¿ya? Eh, um, Estamos en la clase 6, donde vamos a ver el segundo punto del Acuerdo de París. El primero habla de mitigación, todo lo que significa detener el calentamiento global, el aumento de la temperatura. Esos son temas relacionados con mitigación. Sin embargo, queda la segunda parte que se relaciona con lo que es adaptación, que parte de la base de reconocer que ya hay una temperatura distinta, ya hay un clima distinto al que había acá en la Tierra hace 100 años, 150 años, que es el clima que dio origen a la civilización tal cual como la tenemos hoy día. Entonces hay que hacer algunos cambios en la forma en la cual nos relacionamos con el clima, y esos cambios son adaptaciones a un nuevo clima, ¿ya? Esa es la idea. Como le mencionaba, bueno, eso es el segundo punto del Acuerdo de París, que habla de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia del clima y un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que no comprometa la producción de alimentos. Eso es el segundo acuerdo. ¿Ya? Hay varias palabras que son interesantes de ver, qué es lo que pasa con resiliencia. También destaco siempre que en este punto dice habla explícitamente de modo que no se comprometa la producción de alimentos. O sea, hay un riesgo grande que, producto de los cambios en el clima en algunas partes del planeta, ocurran algunos eventos extremos, ¿ya? Cambios extremos, eh, que afecten o pongan en riesgo el tema de la producción de alimentos y por lo tanto estamos hablando de cosas realmente básicas, ¿ya? Si estamos, como les decía, mitigación son todas las acciones enfocadas a disminuir la causa del cambio climático, ¿ya? Vale decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad en un horizonte de plazo bastante acotado. Todo lo que es la adaptación habla de aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia, reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura mencionada en el artículo 2, vale decir un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius. Esa es como la idea, tenemos que a adaptarnos a este nuevo clima, a este clima que es distinto al que ya existe, ¿ya? Y son cosas que no tienen que ir, no hay un o, no es que uno tenga que escoger entre o mitigar o adaptarse, sino que son dos caminos que tienen que correr en paralelo, porque básicamente, si es que nosotros dilatamos la mitigación, vamos a tener que adaptarnos a un clima que es más extremo, ¿ya? Entonces, si es que, y por el contrario, si es que nosotros ponemos mucho énfasis en lo que es la mitigación hoy día, reducir las emisiones, vamos a tener que adaptarnos a un nuevo clima que es distinto al actual, distinto al que había acá en Chile en la época colonial, pero que no es tan distinto, no es tan complicado. Entonces, por eso son dos cosas que tienen que ir de la mano, porque de alguna manera lo que es la mitigación condiciona cuál es el clima en el cual nos vamos a tener que adaptar, ¿ya? Y por otro lado, los climas más adversos son los que promueven una mitigación más rápida. Entonces son dos cosas que van de la mano. Según la captación, la definición aquí en las partes anteriores aparecieron un par de palabras. En particular me gusta la palabra resiliencia, ¿ya? Que según la Real Academia Española de la Lengua habla de la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa, ¿ya? Y esa es como la definición desde el punto de vista de seres vivos, y también existe el concepto de la resiliencia en términos de los materiales, que es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la cual había estado sometido. Entonces, la idea, independientemente de si estamos hablando de la definición más bien biológica o psicológica, o la definición más bien física, la resiliencia es qué es lo que ocurre una vez de que terminan las perturbaciones, ¿ya? Y si es que qué es lo que ocurre una vez que termina la perturbación, habla de volver a la situación que había
una vez antes de esta perturbación, esa volver a esa situación inicial es lo que se entiende como la capacidad de la resiliencia. Eh, no dice nada del impacto que pueda tener la perturbación. Por ejemplo, eh, desde el punto de vista más bien psicológico o emocional, uno puede pasar por momentos difíciles de la vida, desde el punto de vista personal. Uno puede pasar por un luto, por el fallecimiento de un familiar cercano. Eso es una perturbación grande, enorme, ¿ya? Que evidentemente nos afecta muchísimo y siempre va a seguir afectando y no hay nada que hacer con que nos afecte. El punto es que una vez que pasa esta etapa del luto, una vez que ha pasado un cierto tiempo, uno debiera tener la capacidad de volver a retomar una vida normal, ¿ya? Que no es la misma, ¿ya? No, porque evidentemente no es que la gente se muera y uno no hace como no sintió nada, volvemos a hacerlo. No es eso, ¿ya? No es la negación del problema, sino que, pero sí habla de tener esta capacidad de levantarse a pesar de los fracasos, a pesar del dolor, levantarse y seguir adelante con la vida que quedó una vez pasa esta perturbación. Esa misma idea es lo que se entiende por la capacidad de resiliencia cuando estamos hablando en el contexto de cambio climático. Por ejemplo, ciudades resilientes. Tenemos una ciudad. Esta ciudad funciona de una determinada manera. Tenemos Copiapó. De repente hay un evento de precipitación muy grande en la ciudad de Copiapó. Hay una inundación muy grande que inunda vastas áreas de la ciudad. Hay un impacto directo. Sin embargo, una vez de que pasa la crecida, la ciudad debiera tener esa capacidad de volver a entrar en funcionamiento rápidamente una vez pasada la perturbación. ¿Ya? Eso es lo que se entiende por mejorar las capacidades de resiliencia, que dice qué tan rápido podemos volver a funcionar los sistemas de ingeniería, las ciudades, las obras, las operaciones, lo que sea, una vez pasados los eventos climáticos que son extremos, ¿ya? Temporales en el mar, por ejemplo, temporales costeros que van a producir un impacto directo sobre todo lo que son la actividad pesquera, por ejemplo, o todo el movimiento en los puertos. Bueno, una vez que pasa el temporal, ¿cuánto tiempo se demora un puerto en volver a funcionar? ¿Cuánto tiempo se demoran los pescadores para volver a salir a la mar después de estos temporales? Eso también habla de la capacidad de resiliencia. Si es que no pueden volver, o si es que quedan bloqueados, o si es que llega un temporal y destruye efectivamente toda la infraestructura y no hay ninguna posibilidad de echarse a andar, de echar a andar el sistema una vez pasada esta perturbación, bueno, eso habla de una poca capacidad de resiliencia. ¿Ya? Por otro lado, aparece el concepto de vulnerabilidad, que también está escrito en alguna parte. Y ahí, para entender el concepto de la vulnerabilidad, hay que entender bien qué es lo que se habla cuando uno está hablando de riesgo, ¿ya? Cuando hay una actividad que es riesgosa, quiere decir que se conjugan diferentes factores de manera tal de decir de que efectivamente esta actividad es riesgosa. ¿Y cuáles son estos factores que se terminan conjugando? Uno es la amenaza, que la amenaza física o efectivamente la amenaza física que es la que nos amenaza, ¿ya? Pero una cosa es la amenaza y la otra cosa es el riesgo. Y la diferencia entre la amenaza y el riesgo, por ejemplo, la amenaza, un temporal. ¿Cuál es el riesgo del temporal? Bueno, tiene que ver con la amenaza, evidentemente, pero también tiene que ver con la vulnerabilidad y tiene que ver con la exposición. Si es que tenemos un temporal en la costa, ¿cuál es el riesgo de ese temporal en la costa para la ciudad de Santiago? Cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está expuesto, Santiago no está expuesto a los temporales costeros. Santiago está expuesto a otro tipo de problemas, pero ahí está la idea de la exposición. Y el tema de la vulnerabilidad, si tenemos una zona que está expuesta, está relacionado con la capacidad que tiene el sistema para poder, o el sistema, o la ciudad, o la persona, lo que sea, para poder resistir esta amenaza de alguna manera. ¿Ya? Siguiendo con la idea de los temporales costeros, yo puedo tener un temporal costero en una zona donde toda la infraestructura que tengo en la costa son puros palafitos. ¿Ya? O puedo tener una infraestructura costera que esté hecha de hormigón con buen rocado, etcétera. Esa diferencia me permite concluir que la infraestructura en base a palafitos es vulnerable, no porque no esté expuesta, no porque esté expuesta a un evento, una tormenta que sea mayor que la del otro lado, sino que está expuesta porque las características propias de la infraestructura hacen que sea vulnerable a
un temporal. En cambio, si comparamos una zona con protecciones, con enrocados costeros y una serie de otras cosas, ese tipo de obras, ese tipo de infraestructura lo que hacen es reducir la vulnerabilidad para responder de mejor manera ante la misma amenaza, reconociendo que uno está expuesto a este tipo de problemas. Entonces, cuando se conjugan estas tres aristas, es cuando efectivamente uno puede cuantificar o no el riesgo asociado a alguna cosa. ¿Cuál es? El riesgo depende, como les decía, depende de la exposición y también depende de la vulnerabilidad. El riesgo de esta infraestructura de palafito es mucho mayor que el riesgo asociado a, a las obras con enrocados y hormigón, etcétera, ¿ya? Porque cambió la vulnerabilidad, aun cuando están igualmente expuestas a la misma amenaza, la manera en la cual responden es distinta y eso dice mucho de cómo la obra o cómo el sistema o incluso cómo nosotros respondemos ante esta amenaza en la cual eventualmente uno va a estar expuesto. ¿Ya? ¿Cuáles son las amenazas? Amenazas. Bueno, producto del cambio climático están ocurriendo amenazas, hay varias cosas que están cambiando. Lo primero es que está aumentando la concentración de CO2 atmosférico. Aquí se muestra un gráfico que se va actualizando todos los años. A la izquierda se ve un gráfico para los últimos 2000 años, desde el año cero hasta el año 2025, y acá a la derecha se tiene un zoom del mismo gráfico anterior, pero para desde 1850 hasta la fecha. Entonces, a mí me gustan estos gráficos de acá de la izquierda, porque aquí está como la idea del palo de hockey, ¿ya? En el último tiempo se había visto, como ya lo he conversado, es que se había visto una concentración de CO2 en el último tiempo, no sé, pues, desde en los primeros 1000 años, la Edad Media, Renacimiento, etcétera, la concentración de CO2 atmosférico estaba más o menos constante del orden de los 270 partes por millón. Y en el último tiempo, producto de la actividad industrial y la quema de los combustibles fósiles, se ha visto un aumento exponencial de palo de hockey de la concentración de CO2 atmosférico. También se ha visto un aumento exponencial, palo de hockey, del nivel medio del mar. También se ha visto un aumento exponencial, palo de hockey, de la temperatura de la Tierra, promedio, ¿ya? Que era más o menos constante, incluso había bajado desde el año, durante la Edad Media, y después en el último tiempo, producto de la quema de los combustibles fósiles, aumentó el CO2 atmosférico, también aumentó la temperatura. Se ha visto una disminución dramática de la cobertura de hielo en el Ártico. Este gráfico en morado lo que muestra es el día en el cual florece el cerezo en Japón, ¿ya? Que lo han ido registrando desde la Edad Media japonesa y también se han visto cambios importantes del orden de 10 o 20 años en promedio en el día en el cual ocurre este florecimiento del cerezo allá en Japón. La humedad, aquí tenemos aumento de la temperatura en la troposfera en el último tiempo, pero estos gráficos de acá, de la derecha, muestran básicamente estos gráficos de la izquierda, pero en una escala temporal bastante chica, desde 1850 hasta el presente. Entonces, estos son los cambios que están ocurriendo. Cambios climáticos en respuesta del aumento de la concentración de CO2 atmosférico, que se traduce en cambios en diferentes variables del clima. Y esos cambios están teniendo impactos directos sobre la actividad humana. Si el problema somos nosotros, nunca hay que olvidar eso. ¿Quién está en mayor problema con el cambio climático? Nosotros los humanos. La vida en la Tierra tiene miles de millones de años por delante para hacer todo lo que quiera para deshacerse de nuestro impacto si es que eso ocurre. El problema somos nosotros, en particular la actividad humana. Entonces, acá hay unos resultados de una encuesta en términos de la percepción, solamente percepción, de cuáles son el nivel de preparación que tienen las diferentes actividades productivas versus el nivel de afectación que también tienen estas diferentes actividades productivas. Entonces se ve, por ejemplo, que la actividad forestal se vería fuertemente afectada, pero con baja preparación. Todo lo que es la producción de energía, fuertemente afectada, con preparación mediana. Todo lo que es la minería, de nuevo, fuertemente afectada, con baja. Un día, una tormenta grande que cierra una faena minera pueden llegar a ser millones de dólares por día, ¿ya? En términos de producción. Todo lo que es la agroindustria, todo lo que es los consumos masivos, todo lo que es la salud, aun cuando acá hay también cambios importantes en términos por ejemplo, olas de calor que tienen repercusiones directas sobre las tasas de mortalidad de gente de la tercera edad, cosas que también están asociadas con el cambio climático. Todo lo que es los problemas de construcción, si es que hay faenas de construcción
con una temperatura de 40 grados Celsius, eso ya esa faena se tiene que cerrar. No puede haber gente trabajando, ¿ya? Todo lo que son los servicios básicos, servicios financieros, súper importante. Una de las cosas de los cambios importantes que están ocurriendo están relacionados con la industria de los seguros. Que hay seguros que efectivamente ya hay algunas partes que ya no se pueden asegurar, porque no hay ningún seguro que diga, sí, sí, yo te aseguro tu industria para que siga operando en este lugar, pero no te lo puedo asegurar porque la verdad es que todo indica que tú vas a tener que reconstruir todo una vez cada 5 años y eso no se puede asegurar. A eso es lo que se refiere con todos los servicios financieros, más los servicios a empresas y el transporte y la logística. Entonces, en respuesta de estas amenazas, se tienen diferentes niveles de preparación y de afectación de los diferentes niveles de las diferentes actividades productivas que tenemos en el Chile o en general a nivel mundial. Por ejemplo, hace un par de años se inundó un tercio de Pakistán. O sea, estamos hablando de un país entero. Vino un evento de precipitaciones y un tercio de ese país entero terminó bajo el agua producto de estas precipitaciones. Y esa inundación ocurrió en las partes más bajas del país, por lo tanto, son todas las zonas donde además se producía alimento y se puso o aumentó muchísimo el riesgo en términos de la producción de alimentos, que es uno de los factores importantes en el artículo del Acuerdo de París. ¿Ya? Y ahí está esta idea de qué tan afectada y cuál es la preparación de las diferentes actividades productivas. ¿Ya? Amenazas, tenemos problemas, hay amenazas de la biodiversidad, uf, gran problema, todo lo que es la destrucción de la biodiversidad, pero no a la tan evidente, así como no los grandes mamíferos, que son como las cosas que son evidentes, la extinción del elefante, por decir algo, ese tipo de cosas, no, eso es como son cosas evidentes, pero también hay problemas gravísimos con la biodiversidad en términos de hongos, en términos de insectos, en términos de bacterias. Y no necesariamente en bosques, que también es algo que nosotros vemos, sino que también hay biodiversidad en el suelo, biodiversidad en el mar, biodiversidad en la cordillera, etcétera, ¿ya? Toda la biodiversidad estamos afectando, sobre todo insectos, hongos, bacterias, fuertemente afectados por efectos de cambio climático y la actividad humana, ¿ya? Todo lo que son los incendios. ¿Para qué decir los incendios que ocurren en Chile hagan durante los veranos? Todo lo que son los problemas de sequía, ¿ya? Y también pone en juego todo lo que es la producción de alimentos. Y por otro lado tenemos los eventos hidrometeorológicos extremos, las grandes inundaciones que ocurren cada cierto tiempo en la zona central de Chile o en el sur de Chile, todo lo que son los temporales en la costa, todo lo que es el aumento del nivel del mar, todo eso son amenazas frente a las cuales Chile se tiene que comenzar a preparar, resiliencia, reducir la vulnerabilidad, planes de manejo, qué es lo que hacer en el caso de que ocurran este tipo de cosas, etcétera. O definitivamente mover actividad productiva hacia otro lado. Pero también estamos hablando de temas de seguridad alimentaria, como les dije, agricultura, que también depende de la biodiversidad del suelo, todo lo que es la seguridad hídrica, todo lo que son las migraciones climáticas. Eh, Hay algunos trabajos que han apuntado a identificar lugares del planeta que eventualmente podían llegar a ser inhabitables. O sea que por las condiciones físicas climáticas en esos lugares hacen que el ser humano no pueda vivir ahí. Son lugares con mucho calor y humedad. ¿Se le ocurre alguno? Sí. Venezuela, por ejemplo, Bangladesh, por ejemplo, algunas partes de África, por ejemplo. Y la gente que vive en esos lugares tiene que migrar hacia otro lado. Y ya vemos cómo responde la gente en los lugares donde la gente migra. Y ahí aparecen todo el repertorio de respuestas humanas que no necesariamente son muy buenas. Tenemos eventualmente la aparición de regímenes autoritarios relacionados con el ecofascismo y una serie de otras cosas. Y también tenemos problemas de estabilidad económica. ¿Ya? Que también son problemas graves relacionados con problemas climáticos frente a los cuales habría que definir algunas medidas para, para adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas. ¿Ya? De partida, prescindir del combustible fósil, que ustedes bien saben que aumenta el precio de la benzina cada vez que a un rayado de alguna parte del mundo se le ocurra hacer alguna tontera. Prescindir de ese tipo de combustibles fósiles es además una muy buena estrategia desde el punto de vista económico para favorecer la seguridad nacional, el precio de los combustibles, la producción de energía, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Como les decía, en resumen, todo lo que es adaptación y mitigación son dos cosas que van de la mano, que se están apoyando mutuamente, se tienen que ir apoyando mutuamente. En particular, como dice ahí, debemos adaptarnos al clima en el cual nos estabilizaremos con mitigación. Mitigación va a entregar la temperatura en la cual nos vamos a estabilizar y nosotros vamos a tener que adaptarnos a esa nueva temperatura. Así que esa temperatura es muy grande, vamos a tener que adaptarnos a un valor muy grande, a un clima que es muy distinto que el clima que tenemos ahora. Pero esa adaptación no es infinita. Hay un momento que en algún minuto uno ya no se va a poder adaptar nunca más, por ejemplo, con estas zonas inhabitables en el país. Y eso, y por el contrario, si es que hacemos mucha mitigación hoy día, por ejemplo, vamos a tener que adaptarnos a un clima distinto que el que tenemos ahora, pero no tan distinto. ¿Ya? Y acá hay un punto, es que no hay que olvidar la convocatoria que pueda haber apelando a la adaptación, sobre todo si se está trabajando a niveles comunitarios. Eh, si tenemos que adaptarnos como ciudades para olas climáticas, una o eventos así como una ola climática de varios días sobre 40 grados Celsius, acá en Santiago, una opción es, bueno, que cada casa se construye su aire acondicionado, puede ser. Pero también está la idea de, por ejemplo, reverdecer las ciudades. Y ahí tiene mucho que decir las mismas comunidades que pueden participar activamente en sembrar los arbolitos, regar los arbolitos, comenzar a generar comunidad para poder adaptarnos y generar un tejido comunitario de protección para poder enfrentar de mejor manera a estas nuevas amenazas. Y esa vuelta por adaptación puede ser un buen camino para poder mejorar la convocatoria y hacer de que cada vez se vaya sumando más y más gente a este tema de evitar nuestra extinción. Ya, eso sería lo que es la clase. A partir de este video, yo todo voy a ir agregando dos cosas que se relacionan con los discursos para dilatar la acción climática. Los problemas que tenemos ahora, desde el punto de vista de discursos, no son precisamente la negación. La negación del cambio climático, eso ya no ocurre. Sin embargo, hay muchos discursos que apelan hacia dilatar la acción climática, condicionar la acción climática a diferentes cosas. Por ejemplo, discursos que condicionan la acción climática apelando a todo lo que es la justicia social. ¿Ya? La gente que trabaja a diario no podrá disfrutar de sus vacaciones. Es verdad. O tal vez no, es una caricatura, ¿ya? Pero apelar a este tipo de discurso para decir, mira, sabes que es re importante que la gente, por ejemplo, ya reduzca sus viajes internacionales. Sí, oye, sí, pero si yo trabajé durante todo el rato, yo tengo mi derecho a de repente poder tomar vacaciones. O este otro lado dice, los miembros más vulnerables de la sociedad serán quienes paguen. Eh, no, no necesariamente. Pero es un discurso que se ocupa y se ocupa recurrentemente para poder, como dice ahí, dilatar la acción climática, atrasar un poco la acción climática, lo cual hace que los problemas básicamente se vayan acumulando y vayan empeorando con el tiempo. Pero este tipo de discursos son cosas que existen. Lo importante es saber reconocerlos, saber reconocer de que muchas de estas cosas tienen algo de verdad, ¿ya? Y muchos de estos discursos tienen mucho sentimiento. Si es que hay alguien que efectivamente se ha trabajado durante toda su vida, eh, durante todo el año y quiere irse a un viaje a Europa, bien, funciona súper bien. Y puede eventualmente hacerlo, pero si es que alguien está acostumbrado a ir, no sé, pues, 5 veces a Europa de vacaciones, o a Europa, o Asia, o Australia, o a lo que sea, bueno, igual uno puede decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos mesuramos un poquito, ¿ya? Algún punto intermedio entre llegar a una prohibición total o que cada uno siga haciendo lo que quiere, como si el mundo fuera infinito. No, hay algún punto intermedio sin que efectivamente signifique atentar contra la justicia o traspasar los costos hacia las personas que son más vulnerables, ¿ya? Y otro de los discursos, este probablemente también lo he escuchado, ese es el discurso que ya estamos condenados. Básicamente, no hay nada más que hacer, eh, estamos a la deriva, mandoneados por poderes fácticos a nivel internacional y, las posibles medidas llegan muy tarde, con un resultado muy escaso. Hemos sobrepasado el umbral de no retorno, por lo tanto no hay nada que hacer salvo adaptarnos a estas nuevas condiciones y cruzar los dedos, ojalá que no me muera y construir mi búnker en alguna parte. Básicamente yo digo, perdimos, sigo como sigo nomás, no hay ningún problema. Pero ya perdimos, no hay nada que hacer, sigo como sigo y más encima me protejo por otro lado. Eh, pero esa no es la adaptación que yo estaba hablando, ¿ya?
pero estos de acá son discursos, son formas, como yo les decía, son formas de plantear o de entender el problema que apuntan hacia o que logran dilatar la acción climática, que, como les mencionaba en un principio, es bueno comenzar a identificarlos y tener respuestas que sean adecuadas para destrabar este tipo de argumentos sin que sea un ataque directo al argumento, ¿ya? Sino que entregar con un argumento que puedan ser convincentes de manera de decir, por ejemplo, en este caso acá, no, o sea, que efectivamente no estamos perdidos. Y además, porque no, el tema del cambio climático no es una cosa que se acabe con los 1,5 grados. Si es que se sobrepasan los 1,5 grados, no es como, "Oh, pucha, perdimos, no hay nada más que hacer". No, quedan los 1,51 y después los 1,52 y después los 1,53 y después los 1,54, etcétera. ¿Ya? Entonces no hay ningún momento en que así como uno puede decirse que ya no hay nada más que hacer, perdimos. No, la pelea sigue, ¿ya? Pero hay que tener claridad de qué es lo que, qué es lo que uno podría eventualmente responder sin generar rechazo cuando llegan este tipo de comentarios. ¿Ya? Eso por hoy día, eso fueron los dos discursos de cambio climático y el video de lo que es adaptación. Eso sería por el momento. Nos vemos. Chau.